y de la Patria, se abre la sesión. Muchas gracias. Secretario, por favor, la cuenta. Señor presidente, tenemos algunos documentos en cuenta. En primer lugar, al proyecto que tenemos en estudio hoy día. Ayer el Ejecutivo hizo presente la urgencia en su calidad de discusión inmediata. Enseguida tenemos una respuesta de un oficio enviado por la comisión que responde a la señora subsecretaria de Patrimonio Cultural. Era un oficio solicitado por el honorable senador Flores en relativo a informar sobre las medidas para lograr que se destrabaran problemas de ejecución en contrato por concesión de hospitales en Puerto Varas, La Unión, Río Bueno y Los Lagos. Y en tercer lugar ha llegado una solicitud de la doctora Teresa Chomalí, integrante del Grupo Médicos por Palestina, para que esta comisión se pronuncie sobre la situación de salud y humanitaria en Gaza y la urgente necesidad de un alto al fuego y el respeto al derecho internacional e ingreso irrestricto de ayuda humanitaria. Esos son los 3 puntos en materia de cuenta, señor presidente. Senador Chaguán. Presidente, sí, sobre este punto la doctora Teresa Chomalí ha estado promoviendo justamente que el Estado de Chile pueda iniciar acción ante la Corte Penal Internacional por el genocidio en Gaza, a tal punto que estábamos recién comentando, la cantidad de fallecidos ya sube los 30.000 de civiles palestinos. Tenemos 11.816 niños hasta el día de hoy muertos en Gaza, más de 6.000 mujeres. Y la Comisión de Cuentas, la Comisión de Derechos Humanos, el día de ayer acordó un oficio pidiéndole al presidente de la República estudie la interposición de una acción ante la Corte Penal Internacional frente al desplazamiento forzado de personas, los crímenes de guerra, la infracción a la Convención de Ginebra, la Cuarta Convención de Ginebra, y también la infracción al derecho internacional humanitario. Entonces yo sugiero que esta comisión, teniendo en cuenta la grave situación que hoy día está ocurriendo, que, vuelvo a insistir, son considerados crímenes de guerra, y espero que sean sancionados. En pocos minutos más se dará a conocer una iniciativa que presentamos 80 abogados chilenos ante la Corte Penal Internacional y que fue admitida a tramitación y donde esperamos efectivamente que los criminales de guerra estén y sufran las consecuencias de sus actos. Entonces yo espero que esta Comisión de Salud no permanezca indiferente frente a la situación dramática de la población civil palestina. Además, pensando en que la cantidad de personal de salud sanitario que ha perdido la vida, el personal de la Cruz Roja, pero fundamentalmente la gran cantidad, prácticamente todos los hospitales de Gaza han perdido operatividad. Y eso habla de una acción sistemática de construcción de un genocidio que estamos viendo lamentablemente en vivo. Presidente, si es posible, levantar un oficio en esa dirección. Gracias, presidente. Yo le sugiero, compartiendo el propósito, yo le sugiero que tengamos a la vista el acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que me parece que puede ser ilustrativa de lo que nosotros podríamos adherir, como planteamiento, me refiero. Entonces, propongo que esto se haga el martes, la próxima sesión formal, para que estemos todos además y podamos tomar un acuerdo en esa dirección. Me parece razonable, pero que seamos consonantes con lo que Derechos Humanos ha planteado acá en el Senado, si le parece. Yo creo que la situación apremia. Si usted prefiere la próxima semana, perfecto, pero yo le señalaría que la situación es crítica, es urgente. Cada pronunciamiento de un órgano del Estado... Si llega acá el pronunciamiento de derechos humanos durante la sesión... Ahora, lo tengo acá, lo puedo mandar al tiro a Juan Pablo. Es muy sencillo. Es para tener un punto de referencia, para sí, que no digamos cosas distintas a lo que ya está diciendo la comisión especializada en el Senado. Ya, estamos atentos, lo resolvemos. Presidente, pero ¿están solicitando asistir a la comisión a exponer algo? No. Pronunciamiento. Pronunciamiento, ya, perfecto. Nada más, así que es el mismo tenor de lo que está. Claro, teniendo el texto lo resolvemos durante la sesión. Todo en la misma línea de la Comisión de Derechos. Exacto, eso es. Bien, entrando a la orden del día, vamos a ver hoy día Consejo Consultivo,
que son los artículos 3, 15, 16, 17, 18 y 19 del proyecto, esas enmiendas, entendiendo que tenemos un plazo ya corriendo hasta el viernes de entrega de indicaciones para el Ejecutivo, para nosotros, en fin, para que eso se tenga a la vista, de modo tal de hacer un comparado definitivo que lo tengamos a la vista para el próximo martes. Martes que tendríamos una sesión más ampliada, serían doble, por decirlo así, de 9:30 a 2:30 tendríamos más espacio de tiempo para despachar. Me refiero el artículo principal, que era el 13 y todos los alrededor del 13, que son los de reajuste de precio, plan de ajuste, etcétera, etcétera, etcétera. Y de avanzar en... ahí no, pero es hasta las 2:30. Bueno, hasta las 12 entonces. Sí, hasta las 12. Es que ahí es más difícil por los viajes de regiones, pero hasta las 12. Bien. ¿Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo entonces? Sí, senador Gaona. Presidente, entiendo entonces que no vamos a votar hoy. Sí, vamos a ir viendo consejo consultivo. Sí. Claro, precisamente, estando abierto un plazo de indicaciones para el viernes, tanto del Ejecutivo como también de los parlamentarios, ¿esas indicaciones entonces va a ser posible hacer la indicación sobre indicación? No. Estamos abordando este tema ahora porque este no tiene indicaciones, el consejo consultivo. Pero de aquí al viernes puede tener indicaciones. Nosotros tenemos algunos reparos y... Perdón, Bueno, si presidente. gusta lo vamos viendo en el Entonces, desarrollo. Es que por eso planteo de que quizás podamos conocer Bueno, en podemos ver detalle el contexto general. y el viernes votamos sobre la indicación al tiro y no votemos hoy día. O sea, el martes, O porque- sea, el martes. El martes. plazo de la indicación es el viernes, pero el martes Bueno. votamos ahí, pero analicémoslos ahora, porque Bueno. nosotros tenemos algunas indicaciones respecto de composición, requisitos, características del Bueno. Consejo Consultivo. Entonces, Vemos lo grueso entonces ahora como para dejar listo un poco la mirada general ante las enmiendas. ¿no? Secretario, Disculpe, una presidente. observación técnica, metodológica. No sé usted en qué minuto va Silencio, por favor. en qué minuto va a decidir que se tome, pero el documento que había solicitado de la Comisión de Derechos Humanos, Sí, llegó. lo tengo acá. Si quiere, Ah, ya, leámoslo al tiro, le doy entonces, lectura. despachemos. Sí. Silencio, por favor, Con el su documento de derechos autorización. humanos sobre Gaza. La Comisión de Derechos Humanos dice, en sesión celebrada el día de hoy, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, con los votos de los honorables senadores, señores Chaguán, Núñez y Saavedra, y la abstención del honorable senador, señor Kuchel, acordó dirigir oficio a UCIA, esto va dirigido al señor canciller, para que, si lo tiene a bien, informe a esta instancia, o sea, a la Comisión de Derechos Humanos, las actuaciones adoptadas por nuestro país ante organismos internacionales relacionadas con la situación que afecta la Franja de Gaza en Palestina, como también si existen antecedentes para presentar acciones ante la Corte Penal Internacional. Eso es todo el documento, señor presidente. Yo creo que estamos de acuerdo. Ese es el planteamiento de fondo y así actuamos de consuno. Podría señalar simplemente que manifestando la preocupación por la grave situación sanitaria que hoy día está afectando a los territorios desde la Comisión Sí. de Salud, porque somos una comisión... Especialmente se puede decir. Eso, sí, Especialmente por la situación sanitaria. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Ya, ese es el texto entonces de la Comisión de Salud al respecto. Muy bien. Tenía la palabra el senador Gaona y luego el superintendente. Antes de entrar al sí, fondo ahora, por precisamente favor. sobre este último punto, la ministra nos está diciendo que han respaldado 2 de acciones por parte de la OMS y del Mercosur. Yo la verdad es que no tengo el detalle, no sé si nos podría profundizar un poquito, por lo menos contar de qué se trata y si nos pueden mandar después la documentación al respecto, porque la verdad que eso no está en mi radar. Perdón, presidente, por su intermedio. Ministra. Sí, gracias. Nosotros como Ministerio de Salud, en 2 instancias internacionales nos han pedido el respaldo a declaraciones en relación al ataque a los equipos sanitarios y al personal de salud y a los hospitales, específicamente que hemos respaldado en Mercosur, que puedo hacer llegar los textos para que ustedes los tengan, que es la declaración formal, y también de la Organización Mundial de la Salud, que fue hace como 2 domingos, fue una sesión especial respecto a este tema. Y nosotros como país también la refrendamos, así que las podemos hacer llegar. Por favor. Muchas gracias. Superintendente. Sino que ya usted lo aclaró, finalmente era solamente para sugerir si eventualmente había algún artículo que no fuera susceptible de alguna duda, pudiera ser votado y no tener que esperar hasta el martes, y solo aquello donde haya susceptibilidad de haber indicaciones, ponerse de acuerdo para votarlo el martes.
Era para tener esa apertura, esa disponibilidad nada más. Pero si gusta, veamos Sí, por eso. el desarrollo Lo ahora. vamos Puede viendo. que haya algún artículo que podamos resolverlo ahora. Si es que nadie tuviera enmienda alguna, puede Ese es ser, el punto. ¿no es cierto? Ya. Lo podemos... Gracias, presidente. No. De que no haya enmienda sobre ese artículo. Nada más que eso. Sí. Bien, no sé quién va a exponer, ministra. El director de FONASA. Perdón, y faltarían, ministra, las cifras comprometidas ayer por el superintendente, que serían, ¿en qué momento van a ingresar, por favor? Mire, de todas maneras, antes del martes la van a tener ustedes a la vista. El viernes yo espero en la tarde tenerlas finiquitadas, porque hay algunos elementos que quisiera conversar con ustedes para que podamos precisar específicamente los requerimientos que ayer establecieron, que ahí tenemos algunas dudas. Ok, ministra, por favor. Sí, entonces se trataría de la indicación número 3, entiendo, ¿no? Bueno, se trata, tiene la finalidad de hacer que el Consejo Consultivo que habíamos propuesto en el proyecto original sea un órgano permanente de asesoría a la Superintendencia de Salud. Para esos efectos se modifican normas permanentes del DFL1 del MinSal a fin de crear el Consejo Consultivo sobre seguros previsionales de salud. Y en particular se crea el Consejo Consultivo en un nuevo artículo 130 bis como un organismo asesor en todas las materias que requiere el superintendente, ya no solo para la aprobación del plan de ajuste y devolución, se crea como organismo no vinculante, sino asesor permanente, que es como la naturaleza habitual de los consejos, porque si no habría que cambiar la gobernanza y para eso es una materia más profunda que esta ley corta. Se define en un nuevo artículo 130 ter que el Consejo Consultivo esté integrado por 5 personas con vasta experiencia profesional o académica comprobada en materias de salud pública, economía de la salud o derecho sanitario, y su nombramiento será por las siguientes autoridades previa terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública. 2 de estas personas serán nombradas por la o el Ministro de Salud, 2 nombradas por la o el Ministro de Hacienda y 1 nombrado por la o el Ministro de Economía, Fomento y Turismo. Con toda la urgencia en la aprobación del plan de ajuste y devolución, el primer nombramiento no alcanza a hacerse a través del Consejo de Alta Dirección Pública, razón por la cual se propone una regla especial para la primera designación en los artículos transitorios. Y entiendo que nosotros estamos viendo una indicación en el transitorio acogiendo las propuestas que nos ha hecho llegar el senador en relación a la participación del Senado y de la Cámara de Diputados en el nombramiento de ellos. Nosotros estamos elaborando una indicación respecto a eso para presentarla este viernes. Y a fin de cautelar la autonomía y profesionalismo, el proyecto contempla el nombramiento por Consejo de Alta Dirección Pública y el derecho a percibir una dieta equivalente a 15 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 60 unidades de fomento por cada mes calendario. Y una exhaustiva regulación de inhabilidades e incompatibilidades en los artículos 130 cuater y 130 quinquies. Esos son los... Pero como mencionaba, nosotros estamos justamente acogiendo parte de las observaciones que se han hecho en la discusión durante estos meses, en que han planteado... que dado que en la transitoriedad no va a estar la alta dirección pública, participen tanto el Senado como la Cámara de Diputados en la refrendación, las comisiones de salud específicamente, no cualquier otra comisión, en refrendar los nombres que se quieran postular para este consejo. Eso. Y lo otro que estamos también incorporando como indicación es que se puedan autoconvocar y no solo a pedido del superintendente. Bien, respecto a los... Perdone, para abrir la conversación, yo le sugiero, ministra, si pudiéramos entender de mejor manera el alcance que tiene la creación de este Consejo. ¿Por qué? Porque yo creo que todo órgano nuevo que se crea tiene que tener un sentido, un propósito, cuál va a ser el efecto final deseado de esta nueva institucionalidad. Estamos hablando de un órgano no vinculante, estamos hablando de un órgano que, según dice ahí el capítulo 8, se va a abocar a asesorar, ¿no es cierto?, materias de precio de las instituciones de salud previsional y las garantías explícitas en salud. Ahora, por eso para entender bien, porque ocurre que
la principal tarea va a estar en el primer consejo, que va a revisar el plan de ajuste y devolución, ¿no es cierto?, que es lo más contundente. Y es una tarea focalizada una vez. Las tareas de GES son cada 3 años, de acuerdo al decreto GES. Existe, revisando, ¿verdad?, en la ley GES, está la norma que crea el Consejo GES, que es un consejo ad honorem, que tiene calificación técnica, que tiene 9 personas, que es la que ve las garantías cada 3 años, GES. Entonces, me gustaría que se pudiera precisar exactamente si no es vinculante, si va a ser pagado, además, que no es poco, pero no va a ser pagado, que tiene un conjunto de articulaciones, en fin. Independiente de las enmiendas que ustedes están pensando, quiero focalizarme en lo permanente. ¿Cuál es la utilidad real que tendría este Consejo Asesor no vinculante en materias de GES, por ejemplo, u otras, pero precisando exactamente a qué se abocaría? Quiero entender la utilidad para estar creando un organismo que tenga valores de dinero empeñados, todo un proceso de alta dirección pública, en fin, y que tengan un rango bastante disminuido en la incumbencia en la toma de decisiones, porque es meramente asesor, consultivo. Esa es una duda que asalta para efectos de poder entender la lógica del Ejecutivo para introducir este nuevo órgano dentro de la superintendencia. Senador Gaona. Presidente, perdón la ignorancia en esto, por eso quisiera que me ilustrara un poco la ministra. La idea de este consejo consultivo es algo así como el estilo de la Comisión para el Mercado Financiero. Algo, pero un consejo que tenga, que muerda algo, que es un consejo que le va a decir al superintendente, al final el superintendente va a hacer lo que quiera. ¿Para qué vamos a hacer un consejo? Eso, presidente. Superintendente. Sí, presidente. Lo primero es decir que una cosa es crear un consejo consultivo que pueda otorgar determinados elementos de juicio para la toma de decisiones, no solo del superintendente, porque prácticamente todas las decisiones están en materia de los seguros y fondos, están en la intendencia de fondos. De hecho, el superintendente actúa como última instancia cuando las ISAPRES tienen que recurrir o finalmente apelar a determinadas decisiones que toma la intendencia de fondos. Esa es la primera instancia, ¿ya? Y es importante conocer ese circuito porque finalmente muchas incluso de las decisiones que se van a tomar respecto de este proyecto de ley corta recaen en la superintendencia y eso implica la intendencia de fondos. Por lo tanto, va a haber un mecanismo también de reclamo en las dos instancias que hoy día también existen, ¿ya? Entonces, los consejos consultivos no son parte de hoy día, al menos así concebidos, de un gobierno corporativo, porque es un cambio mucho mayor. Lo que nosotros hemos planteado es que debiéramos avanzar en mayores atribuciones hacia la superintendencia para luego derivar en eventualmente un gobierno corporativo, por ejemplo, tipo CMF, pero que tampoco actúa sobre la totalidad de las funciones de, no será el caso de la CMF, pero de la superintendencia. Ejemplo, si nosotros tenemos medidas que se resuelven por la vía administrativa o controversias, ¿ya?, que son juicios arbitrales, eso no puede ser visto por el Consejo Consultivo. Las materias de orden de fiscalización tampoco, básicamente las de regulación financiera. Son varios elementos de juicio que debieran consignarse a la hora de discutir un proyecto más de fondo. Entonces hoy día el Consejo Consultivo tiene dos misiones, una que es transitoria, como bien lo han dicho ustedes, para poder observar aquellas materias que la ley otorga en cuanto al cumplimiento del fallo de la Corte. Lo segundo, en materia de GES, que es de bastante utilidad, porque en el caso de la adecuación precio-base hoy día está relativamente resuelto el problema al menos de la judicialización, porque existe un procedimiento conocido en la ley 21.350 y un proceso de verificación que también lo tiene hoy día esta Comisión de Salud, entiendo ya lo recibió de la Cámara de Diputados, para poder cerrar, digamos, todo ese circuito. Pero en el caso de GES, no. Y hoy día la sentencia de la Corte hoy nuevamente se sustentan en eventuales alzas con criterios de arbitrariedad. Entonces, serviría mucho para poder darle objetividad precisamente a esas alzas. Porque el Consejo del GES tiene otra misión. El Consejo del GES determina, claro, no ve los precios ni las alzas, ¿no? Determinan qué patología o qué prestaciones son las que se incorporan en el respectivo decreto, pero no así respecto de los valores o la cuantificación en el caso de la ISAPRE. Entonces son elementos distintos,
¿Ya? Y respecto a qué materias pueda requerir el superintendente, hay varios elementos de juicio sobre decisiones que pueden tomarse desde el punto de vista de la regulación financiera, que podría ser interesante contar con la opinión de estos consejeros. Por eso que ese ámbito se deja al requerimiento del superintendente, ¿ya? Porque el superintendente o la superintendencia va a requerir en determinadas materias específicas poder tener la opinión de los miembros del Consejo. En el caso de la resolución de los temas propios del cálculo de la deuda o del pago de la misma, etcétera, eso solamente tiene una convocatoria del superintendente, que es la inicial, que tiene 20 días, me parece, que son para poder dar la convocatoria a la primera sesión, y luego la misma ley establece que la comisión sesionará tantas veces como sea necesario para poder sacar adelante su producto. Por lo tanto, podrán ellos convocarse todas las veces que sí lo estimen dentro del plazo de 30 días. ¿Ya? Y se pone un límite que es coherente, obviamente, para no estimular la sobrecitación a sesiones, en torno, digamos, a los 60 UF como máximo de cobro, producto que tienes ya 15 UF por cada sesión. O sea, ¿qué es lo que ocurre con varios otros consejos o directorios que en las empresas públicas funcionan? Por lo tanto, a mi juicio sí tiene mucho sentido y sí tiene un grado mayor de autonomía respecto, sobre todo, a las materias que son atingentes a la resolución de la situación del cumplimiento del fallo. Eso, presidente. Sí, y reforzando lo que decía el superintendente, efectivamente lo que es el Consejo Consultivo del GES, en realidad son materias que son complementarias en el sentido de apoyar todo el ejercicio de priorización. Recordemos que las garantías explícitas de salud son para problemas que se definen prioritarios. Por lo tanto, hay una propuesta de priorización que prepara el Ministerio con base a distintos estudios cuantitativos y cualitativos, que esos son revisados por el Consejo, y además la conformación de las mismas canastas respecto de los elementos técnicos que en ellos se incorporan, porque algunos de los miembros son expertos médicos, efectivamente, y revisan también algunos elementos relacionados a ese tema. Y después todo lo que significa el proceso completo, incluido el estudio de verificación de costos y la conformación final de la propuesta de garantías, pero no regulan ningún elemento relacionado con los precios ni ninguna materia desde ese punto de vista. También hay que recordar que en el caso de la superintendencia todos los años se hace el ajuste de precio base y cualquier propuesta de mejoría, por ejemplo, del mismo índice de costo de la salud, también puede ser objeto de la revisión de este Consejo. Que son materias bien específicas y que tienen una continuidad, no una intensidad todo el tiempo, pero sí una cierta continuidad, y a nosotros como Ministerio nos parece que efectivamente se debe avanzar a tener consejos remunerados. O sea, en el sector salud los consejos, por costumbre, la verdad, no han sido remunerados, pero muchas veces requieren una intensidad de trabajo y una profesionalización que implica una dedicación, que requiere que dejen de hacer las personas otros trabajos y por lo tanto tengan una dedicación al trabajo que se le está encargando. Eso. Para precisar bien, entonces, materias de reajuste de precio base en el futuro, ¿están contempladas o no están explícitamente señaladas? Superintendente. En este instante no están específicamente ahí porque en el caso de la adecuación precio-base los elementos son objetivos, están en la ley y están en el decreto. Y además están cerrados respecto de la consideración que ha tenido la Corte sobre si hay o no arbitrariedad. El punto de digamos, que está pendiente en la ley, pero que hoy día se sustenta en los fallos judiciales, es la verificación, que es la verificación de la variación de costo operacional interanual entre cada una de las ISAPRES, que permite eventualmente poder justificar entonces esa alza y que no sea esta misma arbitraria, que es el proyecto de ley que ya llegó a la Comisión de Salud del Senado desde la Cámara de Diputados. Ese capítulo está cerrado, entonces hemos tratado de no volver a agregar más elementos que podrían reabrir la judicialización, a diferencia del GES, que en el GES no tenemos un elemento objetivo hoy día y por esa razón hay un mayor margen que la Corte pueda considerar de arbitrariedad en las alzas. Si no hubiera enmienda sobre el numeral 3, ¿podríamos aprobarlo, si le parece a la Comisión? Que es este que hemos leído, a no ser que hubiera enmiendas próximas, al 3, a este que está allá. Proseguimos entonces. Si gusta, avancemos con el 15, 16.
¿Perdón? Es que... Sí, pero... ¿Cuál es el que el Ejecutivo va a enmendar? Dentro del 3. Vas a ver. ¿Pero es el 31? Ese otro, no, pero en el número 3. Claro, y el 130 bis, que dice, el 130 bis sí lo vamos a enmendar. El 130 bis va a enmendarse en relación a la capacidad que tienen de citarse sin la previa solicitud del superintendente. Así que tiene va a tener una enmienda. El 130 bis. Sí. El TER ya. no. El TER no tiene... ¿Algún senador tiene alguna No, enmienda pero esto sí. en reflexión sobre alguno de esos artículos del numeral 3? Porque lo que se podría hacer es despachar lo que no es todo el resto, que no es el 130 bis, que es el primer inciso, ¿o no? Bueno, ya, sigamos mejor. Sigámonos, ya. Es que Presidente, después me acusan de precipitar la votación. Claro, presidente. Quiero presidente, precipitar la votación. precisamente ayer se fijó un plazo de indicación. Ayer se fijó un plazo de indicaciones hasta este viernes, entonces nosotros estamos Sí, en pleno está bien. proceso de reflexión. Pues, Chile vamos a estar en reflexión. Acabo de salir de 3 comisiones esta mañana, déjeme un ratito para reflexionar. Pues. Y de una derrota plebiscitaria. Esta es mi 4ª comisión del Sí, día. pero también salieron de Entonces, una derrota plebiscitaria. Sigamos. sí. Por eso estoy pegando Ministra, agüita, porque no- tiene la palabra para proseguir entonces con los otros numerales atingentes al tema, o sea, el 15, 16, 17, 18, 19. En realidad, yo creo que lo puedan explicar. O a los asesores, no sé. ¿Quiere que veamos cada uno, el detalle del articulado? Porque es bien largo. ¿Los puede relatar o hacer una síntesis, usted o el asesor? Sí, Como bueno, ustedes eso fue lo que prefieran? traté de hacer con anterioridad, explicando del tipo del nombramiento, la autonomía. ¿Mm? ¿Demasiada síntesis? Sí, Ya, fue muy muy sucinta. bien. Bueno, está bien. Ya, entonces estamos en el 130. Sí. Vamos hasta el 133. El Consejo, bueno, habíamos hablado que se estaba definiendo el tema de la constitución del Consejo, que estamos en el 130 ter, para que no estemos perdidos, y que va a estar constituido por 5 personas de vasta experiencia profesional o académica comprobada en materias de salud pública, de economía de la salud o de derecho sanitario, que su nombramiento, estas designaciones se realizarán a partir de una terna propuesta por alta dirección pública. Entendemos que en la primera oportunidad no vamos a alcanzar a hacer una alta dirección pública, que los consejeros van a durar 3 años en su cargo y se podrán prorrogar en su nombramiento hasta por un periodo sucesivo por una vez. Tienen derecho a recibir la dieta, como mencioné anteriormente, con 15 unidades de fomento por cada sesión, con un máximo de 60 unidades de fomento por cada mes, es decir, 4 sesiones. Esta dieta será compatible con otros ingresos que perciba cada consejero. Les corresponderá designar a uno de ellos como presidente y un subrogante. La calidad y aquí vienen las inhabilidades, que yo creo que eso es importante verlo con más detalle. La calidad de consejero será incompatible con el ejercicio de los cargos de diputado, senador, delegado presidencial regional, provincial, alcalde, concejal, gobernador regional, consejero regional, miembro de escalafón primario del Poder Judicial, fiscal del Ministerio Público, funcionario del Banco Central de Chile, miembro de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y miembro de los órganos de dirección de los partidos políticos. Respecto a los partidos políticos, le pregunto a los abogados, especialmente se refiere a los comités centrales o mesas. ¿Cuál es el alcance que tiene el carácter de órgano de dirección? ¿Hasta dónde alcanza la inhabilidad? Le pregunto al abogado, no sé, Sí. para precisar bien, porque aquí estamos en el poder político, entonces hay que saber los rangos. Claramente llegan a los órganos administrativos de los partidos, justamente, no solamente ser parte de las mesas directivas. Es la cúpula, Claro. la mesa directiva, Sí. no el Consejo Nacional o Consejo General, no. Ya. Sí, Sí. por eso, Sí. muy bien. Sí. Por favor. Seguimos.
Ya. Después está, bueno, estas inhabilidades son habituales en los consejos. Los consejos se tomaron como modelos otros consejos que hoy día existen. Después, los integrantes del consejo estarán inhabilitados para prestar asesorías a las instituciones previsionales de salud mientras ejerzan el cargo. No podrán integrar el consejo aquellas personas que tengan conflictos de interés. Se entenderá especialmente que existen intereses en conflicto en las siguientes circunstancias: si en los últimos 2 años han ocupado cargos de directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales de una institución de salud previsional o de un prestador institucional de salud relacionado con lo dispuesto en el artículo 100 de la ley número 18.045. Y eso se refiere a la ley 18.045 de Mercado de Valores, artículo 100, son relacionados con una sociedad a las siguientes personas: las entidades del grupo empresarial que pertenece a la sociedad, las personas jurídicas que tengan respecto de la sociedad la calidad de matriz, coligante, filial o coligada, en conformidad a las definiciones contenidas en la ley 18.046, las personas jurídicas que tengan respecto de la sociedad, quienes sean directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o liquidadores de la sociedad y sus cónyuges o sus parientes hasta el 2º grado de consanguinidad, así como toda entidad controlada directamente o a través de otras personas o por cualquiera de ellos, y toda persona que por sí sola o con otras, con que tenga acuerdo de actuaciones conjuntas, pueda designar al menos un miembro de la administración de la sociedad o controle un 10% más del capital o del capital con derecho a voto si se tratara de una sociedad por acciones. La Comisión podrá establecer mediante norma de carácter general que es relacionada a una sociedad toda persona natural o jurídica que por relaciones patrimoniales, de administración, de parentesco, de responsabilidad o de subordinación haga presumir que 1. Por sí sola o con otras con quienes tenga acuerdo de actuación conjunta tiene poder de voto suficiente para influir en la gestión de la sociedad. 2. Sus negocios con la sociedad originan conflicto de interés. 3. Su gestión es influenciada por la sociedad si se trata de una persona jurídica. O 4, si por su cargo o posición está en situación de disponer de información de la sociedad y de sus negocios que no haya sido divulgada públicamente al mercado y que sea capaz de influir en la cotización de los valores de la sociedad. No se considerará relacionada a la sociedad una persona por el solo hecho de participar hasta en un 5% del capital o 5% del capital con derecho a voto si se tratase o tratare de una sociedad por acciones o si solo es empleado no directivo de esa sociedad. Ese es todo el listado de incompatibilidades. Después, siguiendo con esta lista de personas que no pueden integrar el Consejo por conflicto de interés, el segundo punto son si en los últimos 2 años han prestado servicios de asesoría en materias de aseguramiento de prestaciones de salud, cualquiera sea la naturaleza del vínculo, a una institución de salud previsional o a un prestador institucional de salud relacionado según lo dispuesto en el artículo 100 de la ley 18.045, o hayan sido gestores de intereses para las mismas instituciones, por sí o por terceras personas o sociedades. Otro punto de inhabilidad es tener interés económico personal en uno o más de los aspectos o asuntos que le corresponde conocer en el ejercicio de función o tenerlo su cónyuge o conviviente civil, hijos o parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad inclusive, o una persona jurídica en la que tenga directa o indirectamente el 10% o más de la participación, acciones o derechos, cualquiera sea su tipo, o ejerce en ella funciones de administración o control. Participar directa o indirectamente en un prestador institucional de salud privado relacionado con una o más instituciones de salud previsional según lo dispuesto en el mismo artículo 100 de la ley 18.045 y se incluye en esta inhabilidad cualquier tipo de participación que genere beneficios económicos a la persona integrante del Consejo o las personas naturales o jurídicas indicadas en el numeral precedente. Para los efectos de lo establecido en el numeral 3 anterior, no se considerará tener interés económico personal si la persona o alguno de los parientes señalados en dicho numeral es o haya sido afiliado o beneficiario del sistema privado de salud. Va a tener escasa oferta de postulantes, dada la operación de exterminio que está en los incisos anteriores. No, los médicos, si no son accionistas de las clínicas, dueños de más de un 5%, no, pues no tienen ninguna... Sí, no. toda más. Sí. ¿Son los académicos? No, no solo los académicos. No, si son personas que no tienen parte de la propiedad de una institución o han prestado o prestan asesoría en el tiempo cercano. Tampoco tan lejano, son 2 años. Está claro. Superintendente, está pidiendo la palabra. Sí, presidente. Yo creo que la creación de este organismo también nos abre una oportunidad
que tiene que ver con regular los conflictos de interés en un estándar distinto, que es un estándar OCDE. De hecho, yo he tenido la oportunidad, cuando llegué a ser superintendente, de conversar con varios parlamentarios sobre mi preocupación de la actual regulación que establece conflictos o normas de inhabilidad de ejercicio del regulador en entidades reguladas, que hoy día es de 6 meses, ¿no? Entonces, eso obviamente genera una situación bastante compleja que debiera ser parte, no de esta discusión evidentemente, pero de una discusión ojalá futura de cómo normamos, más bien hacia un estándar OCDE, estos vínculos o relaciones entre quienes laboran en el órgano regulador y los órganos regulados. Esa es una discusión de fondo que me parece sustantiva. Por lo tanto, este Consejo creo que da un paso para poder precisamente avanzar en esa dirección, aunque parezca bastante estricto. Yo creo que hay profesionales obviamente disponibles que no estén en las situaciones que aquí están consideradas. No es que queramos eliminar o limitar el acceso, sino que avanzar en esa línea que nos va a dejar a todos mucho más tranquilos respecto de quienes se van a considerar como parte del Consejo y ojalá nos abra la discusión para otras regulaciones futuras. Sí, presidente. Senador Gabones. Sí, presidente, gracias. Solo entender, a mí me parece interesante lo que menciona el superintendente, de aumentar esto de 6 a 2 años. No sé cómo estará en las otras instancias de regulación. Superintendencia de Electricidad y Combustible, o sea, tendría que eso regularse de manera sistémica, digamos, no de una manera particular. Yo creo que yo concuerdo de que tienen que ser un tiempo razonable. Esto evidentemente restringe la oferta de los profesionales de excelencia para participar en estas funciones, sin duda alguna. Restringe, porque son 2 años que usted no va a poder ejercer. Si usted ejerce algún cargo, después no va a poder ejercer 2 años. Entonces también hay que mirar eso. Superintendente. A la salida de los superintendentes. No, claro, es que no se norma en esto la salida de los superintendentes. Eso fue un ejemplo, digamos. Incompatibilidad con participación en política también. No, claro. Los reguladores después pasan a la política también. Puede ser una... No, pero los 2 años que se plantean en este... ¿Está preocupado, senador, sobre mi futuro? Vaya al punto, superintendente, por favor. Sí, deseo lo mejor, superintendente. Yo sé. Si en los últimos 2 años no he ocupado cargo de director, eso se refiere a los últimos 2 años hacia atrás. Hacia adelante hoy día la norma, que no tiene que ver con esto, que son los integrantes del Consejo, en el caso de los superintendentes hacia adelante es de 6 meses. Yo ahí pongo sobre la mesa este punto porque yo creo que es hacia donde tenemos que avanzar en una discusión más sistémica. Pero en esto, la exigencia del Consejo va dentro de los conceptos que la normativa OCDE establece, ¿no? Y yo creo que es algo positivo. Una pregunta, porque dadas las múltiples restricciones puestas, y en buena hora que estén puestas, uno se pregunta si para un órgano consultivo no vinculante como este, está todo este largo listado, ¿verdad?, de inhabilidades, ¿por qué ustedes no han pensado más bien en la gobernanza de la superintendencia, a no ser que haya ejemplos que yo no conozco, de otros consejos consultivos no vinculantes en el Estado que tengan similares requisitos? Yo no lo sé, me da la impresión que no. No sé, pero me gustaría una reflexión sobre eso, porque uno como que mira que va orientado más bien a una gobernabilidad legítima del FONASA, con un superintendente, perdón, de la Superintendencia de Salud, pero ¿cuál sería ahí la razonabilidad? Al respecto, estas inhabilidades se trabajaron junto con la Secretaría General de la Presidencia y se tomaron como modelos inhabilidades que hay en otros consejos, no está innovando en aquello. Y los consejos en general no son vinculantes, son todos consejos asesores. Entonces tienen esa naturaleza. Con respecto al tema de la gobernanza, ciertamente que se ha planteado por parte de los congresistas, ustedes en algún momento, en la Cámara de Diputados también, la posibilidad de avanzar en un acuerdo o un arreglo distinto para la superintendencia, como mencionó justamente el superintendente, pero eso sería motivo de un proyecto posterior, que ciertamente sí estamos disponibles a conversar. Superintendente. Sí, presidente, bueno, es claro, ¿no? Hay estas inhabilidades que ya son parte de otros consejos asesores, como bien lo ha planteado la ministra, también tienen que ver con la participación que hoy día tiene el Consejo respecto del debate sobre determinadas decisiones. Recordemos que todas en definitiva, las resoluciones del Consejo
o lo que emita el Consejo es público. Por lo tanto, el pronunciamiento va a generar un escrutinio público, ¿ya? Yo ahí tengo un punto, un alcance que en algún momento voy a plantear respecto al deber de reserva que debieran tener los consejeros para evitar que haya duplicidad de opinión dentro de la misma institución. No obstante eso, como los actos son públicos, hay escrutinio público, ¿ya? Por lo tanto, se obliga a que las decisiones sean fundadas y que obviamente haya control social respecto a las definiciones que se toman. Entonces, no es baladí por el hecho de que sean consultivos quienes participan en ese consejo, más aún cuando en este consejo consultivo además se avanza respecto a remuneración. Entonces creo que ahí hay elementos que obviamente establecen algunos parámetros o límites, pero también incentivos, ¿ya? Que yo creo que se han balanceado de buena forma. Gracias, presidente. Sí. ¿Algún otro comentario sobre este punto? Ministra, si hubiera otros aspectos de los siguientes numerales, 16, 17, 18, 19, que quisiera destacar. Sí, bueno, después vienen las causales de cesación del cargo, que son las habituales en el fondo, incluyendo, bueno, la expiración, el fallecimiento, el incumplimiento grave o manifiesto de las normas de probidad administrativa, como el incumplimiento de las normas señaladas en el artículo siguiente, faltas graves al cumplimiento de obligaciones como consejero, como la inexistencia injustificada, que cesará automáticamente en el cargo, la verificación de estas causales que será realizada por el resto del Consejo en sesión convocada para ese efecto y podrá sesionar sin necesidad de que sea convocado por el superintendente, cómo se llenan esas vacantes, que son el mismo procedimiento de selección, los plazos para el llenado de esas vacantes, que sea alta dirección pública y que proponga la respectiva terna al o el ministro que designó a la persona que produjo la vacancia y el nuevo consejero ejercerá sus funciones por el plazo de 3 años. No sé si hay la inhabilidad, o sea, el cese es como más estándar también. No tiene ninguna creación particular. No sé si hay algún comentario sobre eso. ¿Comentarios, preguntas? Esto es lo que normalmente está en Sí. Después, en el artículo 130 septies, a los integrantes del Consejo les van a ser aplicables las normas sobre probidad administrativa establecidas en el decreto con fuerza de ley 1.19.653 del 2000 del Ministerio y Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y particularmente el deber de abstención establecido en el artículo 12 de la Ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. Asimismo, a los consejeros les serán aplicables las normas contenidas en la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés. En particular, estarán obligados a realizar la declaración de intereses y patrimonio establecida en el título 2 de dicha ley. También a los consejeros les será aplicable las normas contenidas en la Ley 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. Eso también es como un estándar, no tiene nada tan... ¿Comentario? Bien. ¿Algún otro aspecto, ministra? Seguimos. En el 130 octis habla de la quórum para sesionar el Consejo, un mínimo de 3 integrantes, más la presencia de quien ejerza la presidencia o quien lo subrogue. Los consejeros tendrán derecho a voz y voto. El Consejo adoptará sus acuerdos por la mayoría simple de sus integrantes. En caso de no alcanzar dicha mayoría, quien ejerza la presidencia o quien le subrogue tendrá la facultad de dirimir entre las alternativas presentadas. De los acuerdos que adopte el Consejo deberá dejarse constancia en el acta de la sesión respectiva, donde también deberán consignarse los votos de minoría. El superintendente tendrá derecho a ser oído por el Consejo cada vez que lo estime conveniente, pudiendo concurrir a sus sesiones. Para su buen funcionamiento, el Consejo contará con una Secretaría Ejecutiva que estará a cargo de un funcionario o funcionaria designada por la Superintendencia, quien no percibirá remuneración adicional a la que tiene como funcionario, por cierto, por esta función, y que tendrá como funciones actuar como ministro de fe en el Consejo, realizar el levantamiento de los acuerdos y recomendaciones y la propuesta de acta de cada una de las sesiones y todas aquellas funciones necesarias para el correcto funcionamiento del Consejo. Asimismo, la Superintendencia de Salud proporcionará el apoyo administrativo de servicios para el desarrollo de las funciones.
Las materias tratadas en cada sesión deberán constar en actas elaboradas por la Secretaría Ejecutiva y ser aprobadas oportunamente por las personas integrantes del Consejo, las que estarán sujetas a publicidad de conformidad a lo previsto en la Ley 20.285 sobre acceso a información pública, que es lo que se refería el superintendente. Los integrantes del Consejo y la Secretaría Ejecutiva deberán guardar absoluta reserva y secreto de la información y documentos de los que tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones que deban proporcionar en conformidad a la ley, que también son normas habituales, no tienen ninguna creación particular en relación a esto. Y finalmente, el 130 noni es un reglamento expedido por intermedio del Ministerio de Salud, establecerá las normas necesarias para el funcionamiento del Consejo y para la adecuada ejecución de las funciones que le son encomendadas. Superintendente. Solo dos comentarios o puntos que me gustaría ver que lo pudieran evaluar. Primero, sobre el artículo 130 octave, cuando se plantea que el superintendente de salud tendrá derecho a ser oído por el Consejo cada vez lo estime conveniente, como a pesar de que vamos a colocar toda la implementación y los funcionarios y todo esto, y solo que el superintendente tendrá derecho a ser oído, me parece que en nada podría complicar que además se agregue o a quien designe, si eventualmente en algún momento el superintendente pueda no estar, pero sí sea importante poder enviar a alguien en representación del superintendente. Eso me parece que podría ser algo importante. Y respecto al deber de reserva, si bien habla sobre guardar absoluta reserva y secreto de la información en los documentos, es importante que el Consejo no tome vocerías paralelas, porque si el Consejo toma una vocería paralela respecto de la superintendencia, se puede generar un conflicto que obviamente no ocurre en otros servicios donde hay consejo consultivo. Gracias, presidente. ¿Cómo no? Solo va a quedar grabado el gracias, presidente. ¿Se ofrece la palabra sobre este punto, senador Gabán? En bloque todos aquellos artículos que no son objeto de indicación. Lo tomamos en bloque, todo lo que no sea objeto de indicación lo votamos en bloque y así adelantamos rápidamente el próximo martes todo lo necesario y nos vamos con la tranquilidad de que podemos tener la libertad de hacer indicaciones de aquí al viernes y no estar haciendo indicación sobre indicación ya votada. Creo que no. Sí, aprovecho adelantando un poco, si hubiese indicaciones de FONASA, también lo advierto, porque el paquete general de indicaciones, el que estamos cerrando el viernes, ojo, por si algún parlamentario tenía o el Ejecutivo tenía alguna enmienda sobre FONASA, no sé, pero está dentro del tiempo también. Por su permiso, señor presidente. Director, por favor. Sí, tenemos indicaciones, algunas pequeñas pero importantes, digamos, que ya hemos estado conversando en el equipo sectorial, que vamos a presentar oportunamente con el resto de las que haya. Dentro de esta semana. Sí, claro. Sí. Ya. Estaríamos entonces, por hoy, y atentos para recibir esas enmiendas. Conversamos al término con la ministra. No, sería doble el martes. El miércoles estamos en mixta nosotros, pero sería una doble el martes que debiera hacer la demás avance. Y que los miércoles generalmente hay otros temas que están pendientes de audiencia y todo lo demás, pero como vamos a hacer una doble el martes, ahí aprovechamos de sacar todo. No. Muy bien. Sí, miramos la hora. Nos quedamos aquí algunos senadores para revisar con la ministra algunos puntos. Y por haberse cumplido el propósito, se levanta.